está en la línea telefónica nuestro compañero Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, y primero, antes de cualquier otra cosa, antes de los buenos días, una disculpa, pero ayer me estuve involucrado en una reunión de trabajo de esas encerronas, desde las 8 de la mañana casi hasta la 1 sin poder salir. O sea, entonces, la verdad, ni siquiera pude llamar para decirles estoy metido en una reunión. Ofrezco una disculpa sincera, pero pues así es esto de la persecución de la chuleta, Pascal, que parece Nada hoy más nos pez preocupamos de repente porque enjabonado. no dábamos contigo, pero qué bueno No, escucharte, no, no, Ángel. no, no. Muchísimas gracias. Además, agradezco a quienes manifestaron preocupación. Pero como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Bueno, muy Qué bien. gusto Muy escucharte, buenos días Ángel. a quienes nos escuchan, Pascal. Y quiero comentar hoy un tema que me parece eh, de lo más importante, no por el detalle que ahorita lo comentaré o daré elementos, sino por lo que representa en lo que se refiere a la visión que tenemos en México y en otros países en América Latina del progreso, Pascal. Fundamentalmente, la visión que tienen del progreso, del cambio, de la modernización, grupos que se identifica ahora con la expresión pueblos originarios, básicamente, aun cuando no únicamente es la visión que tienen los integrantes de esos grupos. Me refiero a la iniciativa presentada por la senadora Angélica García Arrieta de Morena, con un proyecto de decreto para modificar algunas partes de la ley minera. Esencialmente tiene que ver esto con un conjunto de requisitos para autorizar concesiones mineras o explotación de recursos minerales. Es conocido para muchas personas, para ti evidentemente es conocido, estos conflictos que se dan cuando se trata de minas a lo que se llama tajo a cielo abierto o también explotaciones mineras en términos generales. En los últimos quizá 25, 30 años, ha llegado a México un número importante de empresas extranjeras, muchas de ellas de Canadá, a explotar recursos diversos, oro, plata, etc. Pero también ha habido en épocas, en años más recientes, Pascal, por las limitaciones presupuestales de nuestro país, empresas que se dedican a la construcción de ductos, gasoductos, oleoductos, etcétera. Y en estas, además, parques eólicos, eh, fundamentalmente en algunas zonas del sureste, y todos estos proyectos, Pascal, es evidente para quien tenga al menos dos dedos de frente, que impactan porque modifican en mayor o menor medida, de buena o mala manera, vamos a ponerlo también así, el ecosistema. Sin embargo, eh, lo primero que habría que delimitar aquí o definir ¿es posible en el siglo XXI aspirar a tener progreso, a tener energéticos baratos, como sería el gas natural frente a los combustibles fósiles, sin tocar el ambiente, por ejemplo, sin tocar una piedrita, una rama, sin entrometerse en esa naturaleza prístina y que debe permanecer por los siglos de los siglos intocada? Es decir, esa es la visión de progreso que tenemos o que tienen al menos algunos grupos indígenas, y de tenerla, ¿es correcta esa visión? O dicho de otra manera, ¿es posible pensar en una situación así donde el progreso o la transformación y modernización de una sociedad o de una economía, es posible detener o es correcto detener ese cambio, ese progreso, con base en una idea que, por más respetable que pudiera ser, es casi religiosa, vamos a ponerlo, quizá no sé el adjetivo correcto, pero es una veneración rara, por decirlo menos?
Aquí chocan, Pascal, pues dos visiones del mundo. Por supuesto que esto no significa en modo alguno que Ángel Verdugo esté por la depredación de recursos naturales, del medio ambiente, no, porque hay países en el mundo que han resuelto esos problemas. ¿Cómo? Con con leyes muy claras y con regulaciones perfectamente definidas y con responsabilidades para las partes involucradas. Para las compañías que llegan a realizar alguna explotación de un recurso, están obligadas a respetar elementos que ciertas comunidades tienen como sagrados y también remediar cuando causen daños, etcétera, etcétera. Es decir, no hay país alguno, salvo quizá en este momento la República Popular China, donde por el gobierno dictatorial que tienen, pues estas cosas no se toman en cuenta, pero en países democráticos se ha encontrado un justo balance entre el ambiente, la naturaleza, los espacios intocados todavía por el hombre y también la necesidad de progreso, de ofertar a la economía ciertos bienes o ciertos insumos como el gas natural, por ejemplo, o también petróleo en el caso de la fractura hidráulica en algunas regiones de Estados Unidos. En esas condiciones, Pascal, esta propuesta, esta iniciativa de la senadora, generó ya de entrada un problema donde 4 compañías mexicanas han perdido ante las probables implicaciones que esta ley o este cambio legal pudiera tener, una pérdida en su valor de mercado de un poco más de 2,000 millones de dólares. Pues dirá alguien, bueno, pero es que son ricos, tienen esto. Sí, pero ese no es el tema. ¿Cuál es en realidad lo que subyace aquí, Pascal? Y no estoy queriendo involucrar aquí a estos vivales, estos sinvergüenzas, que se dedican a medrar con la ignorancia o con el desconocimiento de algunos grupos para chantajear a las empresas al grado tal. Tenemos el caso de TransCanada aquí en el estado de Hidalgo, donde dicen después de 5 años y meses, dice ya no se puede con esto, y ahí se ven, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Eso, Pascal, daña la imagen del país como destino de las inversiones, porque además la autoridad, al margen si es la autoridad federal, estatal o municipal, eh, rehúye en un determinado momento a hacer respetar la ley. Hay un elemento fundamental en el Estado de Derecho que se llama respeto de los contratos. En este caso de estos vivales, no obstante que hay contratos firmados, registrados ante la autoridad correspondiente, ellos buscan modificar en aras de posturas demagógicas, etcétera, o justicieras, pero el daño que se hace al desarrollo económico es mucho, pero también a la imagen del país. Pero eso es una cosa que la ley o las autoridades pueden combatir. Lo que me interesa dejar como mensaje principal, Pascal, es qué visión de progreso tenemos. Hay un caso muy cercano a mí por oriundez, es este gasoducto que está detenido desde hace ya varios años en una comunidad yaqui, Loma de Bacum, y por una serie de razones ahí un tramo último de 18 kilómetros no ha podido ser puesto en operación, un gasoducto de 1,100, 1,000 y tantos kilómetros para llevar gas natural hasta algunas poblaciones de Sinaloa y desarrollar así industria, etcétera. ¿Qué visión tenemos pues del progreso, Pascal? Aquella que pretende conservar intocada la naturaleza, pues diría yo, llegamos miles y miles de años o millones de años tarde. ¿Por qué? Porque al aparecer el hombre sobre la faz de la tierra, Pascal, se inicia a querer y aceptar o no una modificación de la naturaleza en beneficio del progreso y de la modernización. Intentaremos generalizar eso con esta iniciativa donde prácticamente es tan vaga la redacción que puede suceder todo, pero también nada. Pero al final de cuentas, Pascal, el miedo, el temor a los inversionistas dicen, en esas condiciones será mucho más difícil cumplir con una norma
que de alguna manera parece rara, ahora sí, por la participación de estos sinvergüenzas, de estos rivales que se aprovechan de los grupos, en algunos casos indígenas, en otros casos ejidatarios, y en el caso particular de Sonora, en Loma de Baco, un pueblo de los 8 pueblos yaquis, donde desde tiempo casi inmemorial, o al menos desde el gobierno del presidente Cárdenas, los yaquis han vivido de la dádiva gubernamental, Pascal. Hay un problema de narcotráfico, narcomenudeo en esa región, de alcoholismo, y donde al final de cuentas lo que quieren es seguir viviendo a costa del ingreso público o de las dádivas y los subsidios gubernamentales. Fácil o terreno fértil es para esto, para algunos grupos que tienen otro tipo de intereses, que no quieren que se termine este gasoducto, con miras a que no haya una presencia externa que pudiera interrumpir o dificultar sus actividades delictivas. Quede ahí pues esa pregunta, Pascal. ¿Qué idea tenemos en este país, en este momento, en el aquí y el ahora, la idea de progreso? ¿Qué concepto tenemos del progreso? ¿Cuál es el precio que hay que pagar en términos ambientales, siempre y cuando se respete lo más que se pueda? Pero ¿puede permanecer ese territorio, ese pedazo intocado por siempre y mantener en la miseria y en la marginación a millones de mexicanos? Pienso que esa pregunta debería acompañar a esta iniciativa para poder compaginar el legítimo derecho de toda sociedad al progreso, Pascal, y a utilizar recursos naturales para una vida mejor, y la otra para preservar tradiciones y una cultura que cada vez, por desgracia, es más olvidada y sirve como recurso para sinvergüenzas, para obtener y chantajear, para obtener recursos de las empresas privadas que han invertido ahí. Ese es mi comentario, Pascal, y que pasen una buena estancia en Pachuca, la Bella Airosa. Tengo entendido que por allá andan. Aquí estamos, Ángel. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Ándale pues, nos hablamos mañana. Nos hablamos mañana. Gracias, Ángel. 9 con